Hola, vamos a continuar con nuestro seminario de urgencias en psiquiatría con el caso del paciente con farmacodependencia. ¿Qué es? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo trato? Estos son los pacientes que se nos presentan con una de dos condiciones clínicas, o en una intoxicación derivada del uso de una sustancia psicoactiva o en un síndrome de abstinencia. Esos son los dos casos del paciente farmacodependiente que tenemos que abordar. ¿Cómo lo identificamos? Por la condición clínica. La intoxicación, de alguna manera, todos la conocemos, ¿cierto? Y lo que más nos va a destacar van a ser los cambios comportamentales, que pueden llegar incluso a un episodio psicótico. Con el síndrome de abstinencia varía mucho de acuerdo a la sustancia, de acuerdo al grado de tolerancia que haya tenido el paciente, de acuerdo al periodo de abstinencia, pero recuerden que pasan desde ser muy inespecíficos a ser bastante específicos. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia de la cannabis es bastante inespecífico. Normalmente es más, se ve más desde la parte de una ansiedad, tiene una abstinencia que algunos describen incluso de predominio psicológico. Sin embargo, lo que vemos con frecuencia es que también causa síntomas físicos, taquicardia, diaforesis, marcada ansiedad. Digamos que ese es el que más varía, pasando por síndromes de abstinencia como el del licor, que es bastante específico, en donde puede haber temblor, el delirium tremens, la ataxia, la diaforesis, la marcada ansiedad, hasta el que es totalmente específico, que sería, por ejemplo, el de los opiáceos y el de los opioides, en donde los pacientes tienen cambios en el diámetro pupilar, la rinorrea, la piloerección, las mialgias, el dolor abdominal y incluso en ocasiones el sangrado digestivo que puede llegar a causar una hematemesis masiva, las arritmias y la muerte. Entonces, como ven, pasamos de todos los síndromes, ¿cierto? De que un paciente con una abstinencia a cannabis se nos puede presentar muy distinto cada paciente, los del alcohol que se parecen mucho todos, y en cambio los de los opiáceos y los opioides que todos los pacientes presentan casi que exactamente el mismo cuadro clínico. Recuerden que la abstinencia se presenta cuando la persona cesa o disminuye la dosis a la que habitualmente venía expuesto. Entonces, en esas dos condiciones es que se nos presentan los pacientes y los vamos a identificar evidentemente por la clínica. ¿Qué tenemos que hacer con el tema de la farmacodependencia? Desde el modelo médico, y esto hay que subrayarlo muy bien, porque el tema de la farmacodependencia es un tema muy complejo, es un tema que tiene una mirada social, es un tema que tiene una mirada antropológica, es un tema que tiene una mirada política. Y el sector salud, contrario a lo que tienden a ser la mayoría de los entes, no tiene todas las respuestas ni tiene todas las soluciones para la situación de la farmacodependencia. No podemos pretender de ninguna manera que el modelo y el aparato médico resuelvan una situación, mientras que, por ejemplo, en nuestros países siguen teniendo mucho éxito telenovelas en donde exaltan la vida de las personas que se dedican al narcotráfico, por ejemplo, en donde a veces en las películas propias y de otros países se naturaliza el consumo de las sustancias, en donde todo un aparato cultural y social ha venido durante siglos desfavoreciendo más a las personas con bajo nivel educativo, con poco acceso al deporte. Es decir, si nosotros queremos abordar el tema de las sustancias, tiene que empezar por un tema de un cambio cultural, pasando por un tema de un gran acceso masivo a educación de calidad, a espacios deportivos, a que las personas tengan recreación, espacios de cultura, pintura, poesía, arte, etcétera. Mientras que todo eso no se haga, los médicos no tenemos más que hacer la atención inicial de los pacientes, tratar de darles un manejo de características paliativas muchas veces en trabajo conjunto con las comunidades terapéuticas, intentar hacer procesos de rehabilitación, pero subrayo que ahí ya hay algo que está no solo dentro del hospital, sino que está fuera del hospital, que son las comunidades terapéuticas, aunque algunas unidades de salud mental también tienen comunidad terapéutica, no todas, y ahí vamos a, eso hay que subrayarlo por lo que vamos a hablar a continuación.
Entonces, es muy importante entender que la solución del tema del problema de la farmacodependencia, que es una realidad mundial impresionante, que normalmente es el primer motivo de consulta de casi todas las unidades de salud mental, el primer motivo de consulta de casi todos los servicios de urgencias en salud mental. La OMS estimó para 2016-2017 que alrededor del 20% de la población del mundo ha tenido contacto con alguna sustancia psicoactiva y que muchas de esas personas han desarrollado problemas relacionados con esa sustancia. Entonces, de lejos estamos hablando probablemente de una situación, si no la más prevalente, por lo menos un problema que de verdad cabe llamarlo de salud pública. Y nosotros no tenemos toda la solución para eso. A veces las familias así lo quisieran, a veces esperan curas milagrosas y esta es una situación muy, muy compleja. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que nos queda en el servicio de urgencias? Pues primero identificar al paciente y que no se nos vaya a pasar con alguna otra condición. Recuerden que, por ejemplo, los pacientes que consumen cocaína y sus derivados tienen muchísimo mayor riesgo que la población general de hacer evento coronario. Recuerden que el paciente en abstinencia alcohólica hace delirium tremens y puede fallecer. Entonces, esta condición evidentemente tiene mixtura tanto de condición psiquiátrica como de condición no psiquiátrica. Volvemos al tema de tener que decirlo así, me parece la tontada más grande del mundo porque evidentemente es el mismo cuerpo y la mente pues hace parte de esa funcionalidad. Pero para que me lo entiendan el ejemplo, es que esto no es solamente el tema del impacto que tiene en la salud mental, sino en la salud física. Entonces, hasta el cansancio, yo sé que ya deben estar hartos y hartas de oírmelo decir, pero al paciente hay que examinarlo, al paciente hay que estabilizarlo, porque no se nos puede olvidar que llegó por una intoxicación. Y espero se acuerden de la introducción a este seminario en donde veíamos que dentro de los indicadores de patología no psiquiátrica en el servicio de urgencias estaba la intoxicación y la abstinencia. Es decir, para el proyecto beta, estas condiciones se manejan mucho más desde el concepto de salud general que por la especialidad de psiquiatría. Ténganlo presente. Entonces, estabilicen al paciente, háganle el electrocardiograma, hidrátenlo, hagan todo el proceso de desintoxicación. La línea toxicológica también los asesora, la que hablábamos en el caso anterior del paciente suicida, la línea toxicológica también los puede asesorar porque a veces aparecen toxídromes que no nos quedan muy claros. La verdad, los toxídromes, como vamos a hablar en la próxima charla, son muy bonitos en el libro, pero no son tan bonitos en los servicios de urgencias. A veces los síntomas se solapan, se confunden, entonces a veces un paciente venía tomando un antidepresivo y consume cocaína, entonces aparecen síntomas motores que no se verían siempre en la intoxicación por cocaína y uno se confunde. La línea toxicológica normalmente los orienta mucho. Entonces, primer paso para atender a la persona con farmacodependencia, estabilícenlo clínicamente. Más si tiene una abstinencia. Y especialmente si es abstinencia, como les decía, alcohólica y a opiáceos y opioides. Los pacientes, una vez estabilizados clínicamente, debemos pasar a hacer el proceso de la desintoxicación. La desintoxicación suena muy bonita, tiene un nombre muy pomposo y a veces uno ve que los estudiantes de medicina se imaginan, no sé, que es más o menos una hemodiálisis y entonces vamos a sacarle al paciente toda la sangre sucia y le vamos a meter la sangre limpia. Eso no es así. La desintoxicación es una cosa que hace el propio organismo a través del riñón, del pulmón, de las heces, del sudor, de la ventilación. El paciente es el que se desintoxica solo. ¿Cómo se desintoxica? Se desintoxica cesando durante el tiempo que dure la vida media de la sustancia que consumió el consumo. Permítanmelo decir así, aunque suena muy redundante. Si el paciente cesa el consumo durante la vida media de la sustancia que consumió, va a estar desintoxicado. ¿Cómo así? Miren, una desintoxicación puede ser tan rápida que no haya que hacerla. Es muy difícil este caso en donde a veces pacientes llegan traídos por la fuerza pública con restos de pegantes, ¿cierto? O sea, que vienen intoxicados por inhalables, vienen esposados, se ve que han tenido intercambio de golpes con la fuerza pública. El muchacho puede que todavía llegue al servicio de urgencias combativo, incluso psicótico, pues con un discurso en donde uno evidencia que está comprometida la prueba de realidad.
y normalmente incluso durante el periodo de la consulta. Claro, como el muchacho desde que lo arrestaron o lo detuvieron y lo trajeron, ya han pasado a veces 2, 3 horas y ya en esas 2, 3 horas el paciente no ha consumido. Ustedes ven que incluso durante la consulta la persona empieza a recuperar el prueba de realidad, empieza, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, a ver, me dio... ¿Qué sucedió? Claro, los pacientes que tienen intoxicación por inhalables normalmente se desintoxican, son de los que más rápido se desintoxican. Por eso ustedes ven que en el consumo continuado ellos viven pegados de su bolsa permanentemente porque casi que se la retiran y el efecto empieza a bajar. Entonces esa será una desintoxicación ultra rapidísima, prácticamente se hace sola. Para colocar el otro extremo, y aquí es donde empezamos con el tema profundo en este, y es que, por ejemplo, la cannabis se puede demorar, la cannabis puede tener picos de recirculación en el organismo porque ella se almacena en el tejido graso hasta 6 semanas después, o sea, un mes y 2 semanas. Entonces hay pacientes que hacen indicadores de abstinencia incluso hasta 6 semanas de haber cesado el consumo. Entonces, todo el mundo habla de que la marihuana no hace nada, ¿cierto? Y cuando va uno a ver, a veces es la desintoxicación más larga de todas. Una desintoxicación por cocaína y sus derivados que incluye el bazuco, que acuérdense que bazuco, bueno, hay varias, digamos que el nombre más ampliamente aceptado es base sulfito de cocaína, por eso habría que escribirlo con S, ¿sí? Base sulfito de cocaína. Entonces, cocaína, bazuco, eh, todas las otras formas de cocaína ya con sus derivados en colores y sabores y todo lo que se inventan. Eh, Puede durar más o menos 24 a 72 horas. Por ahí también anda más o menos la del alcohol, a veces se va un poquito más larga. Entonces, la desintoxicación no dura un número de días X. La desintoxicación sencillamente es que se hayan ido los indicadores de primero la intoxicación aguda y que el paciente no haya presentado una abstinencia que le impida estar siendo manejado de manera ambulatoria. ¿Cómo se desintoxica una persona? Ustedes ya saben. ¿Cómo así que ya saben? Claro. Si ustedes vieron el protocolo de emergencia comportamental, ustedes saben desintoxicar. Porque la desintoxicación en la inmensa mayoría de los casos, salvo en aquellas que tienen manejo específico, la desintoxicación no consiste más en que pues ingresar a la persona para que se aleje del consumo, ¿cierto? Para que garanticemos que esté en la abstinencia, puede hacerse en un servicio de observación, no necesariamente hay que hospitalizar al paciente. Y entonces se colocan dosis en creciendo, en aumento de benzodiazepinas hasta que vemos que los síntomas cesan y una vez encontramos esa dosis, se empiezan a disminuir lentamente hasta que el paciente se alerta por completo y se evalúa clínicamente y ahí se da paso al manejo ambulatorio. Como ven, la desintoxicación es una cosa relativamente sencilla. Cuando las familias se enteran de esto y cuando las familias entienden, las familias sienten mucha tranquilidad y mucha serenidad y en eso uno las comprende de que su familiar esté en el servicio de urgencias o esté hospitalizado, mejor aún. Pero las familias siempre llevan con una falsa expectativa que muchas veces se le han creado los mismos médicos cuando le dicen, no, es que allá lo van a tener 10 o 15 días en las clínicas de salud mental. Eso es una mentira. Nunca digan eso. Porque la verdad, la desintoxicación la deberían hacer es en el primer nivel. Una desintoxicación no debería ser remitida a una unidad de salud mental. ¿Cuándo una desintoxicación debería hacerse en una unidad de salud mental? La desintoxicación de aquel paciente que ha venido haciendo sus trámites para tratar de ingresar a una comunidad terapéutica, que ya ha manifestado el deseo, que ya en los estados del cambio de Prochaska y Diclemente para que les peguen la revisadita, ya está en acción para el cambio, ¿cierto? Está en preparación y en acción para el cambio, entonces ya él mismo ha hecho sus vueltas, ya le salió la autorización de la aseguradora para irse para la comunidad terapéutica y ya tiene el cupo. Esa desintoxicación sí debería hacerse en una unidad de salud mental. ¿Por qué? Porque cuando se le dé egreso el paciente de una vez se puede ir para la comunidad terapéutica. Todas las demás desintoxicaciones que se hagan, y esto ojalá no lo olviden, todas las demás desintoxicaciones que se hacen normalmente
normalmente terminan en que el paciente vuelve a consumir, porque es que la desintoxicación no está diseñada para impactar en el largo plazo en el consumo de sustancias. Lo que impacta en el largo plazo en el consumo de sustancias es la deshabituación, también conocida como, bueno, hay deshabituaciones y hay rehabilitaciones, eso ya es harina de otro costal, es psiquiatría de adicciones y tratamiento de las adicciones, pero digamos que normalmente toda deshabituación termina en una rehabilitación y la mayoría de las rehabilitaciones han hecho deshabituación, aunque hay gente que solo hace deshabituación y hay comunidades terapéuticas que solo hacen rehabilitación. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero normalmente lo mejor es empatarlos, hacer una deshabituación y una rehabilitación. Estamos hablando de un proceso que en el menor de los tiempos normalmente se hace en 3 meses. Hay unas de 6 meses, hay unas de 12 meses, hay gente que se va más de los 12 meses. Entonces, ¿cómo vamos a comparar la desintoxicación con la deshabituación o la rehabilitación? Y entonces esa falsa expectativa de la familia de que porque la persona estuvo en una desintoxicación va a dejar de consumir es una cosa que hace daño terrible porque rompe relaciones terapéuticas. Las familias se enojan, las familias después no quieren que se le dé egreso al paciente porque no comprenden. Y lo peor, el aparato legal colombiano también confunde los términos y muchas veces, entonces, como les decía, a veces para cuestiones de depresión en donde la persona sí se beneficiaría profundamente de la hospitalización y el juzgado le dice, le facilita una medida que se llama habeas corpus y dice hay que darle egreso de la unidad de salud mental y punto. Ahí sí, pero cuando la persona no necesita estar en una unidad de salud mental, que es para un tratamiento, una farmacodependencia, ahí sí llegan a veces las órdenes judiciales. No conocen la terminología, no, muchas veces las familias no saben ni siquiera lo que le piden a los jueces a través de las tutelas y muchas veces también los jueces sin consultar a los médicos tratantes fallan y mandan a los pacientes a procesos de desintoxicación y cuando llega el paciente ya no tenía indicadores de intoxicación, por ejemplo, ya llevaba 3 días sin consumir. ¿Qué le podemos hacer en el servicio de urgencias en la hospitalización? Absolutamente nada, absolutamente nada. Repito, toda desintoxicación está condenada a la recaída en el consumo, excepto cuando se empata con una rehabilitación o una deshabituación, en cuyo caso brinda una oportunidad de rehabilitación. Brinda una oportunidad de rehabilitación, no la garantiza, brinda una oportunidad de rehabilitación. Entonces, cuando yo les dejaba en el mensaje del paciente suicida, que ahí hay que poner a veces la barra un poquito más alta para la remisión y decir, venga, si la persona tiene ideas de muerte, si la persona tiene ideas autolíticas, si está muy comprometido el estado del ánimo o no se ve, pero amiga, aquí hay algo que no me cuadre, remítanlo. Si usted une estas dos clases, mire lo que yo le estoy diciendo. Lo que más hay cuando, esta es una de las últimas clases del seminario de urgencias, entonces ya aquí ya los internos ya casi estaban por terminar su rotación. Entonces yo siempre les decía, díganme qué es lo que más han visto en este mes en esta clínica. Farmacodependencia, farmacodependencia, farmacodependencia. Yo les decía, si ustedes manejan bien en los primeros niveles a los pacientes de farmacodependencia y no pretenden remitirlos por, y esto lo tengo que decir con toda sinceridad, por no ser capaces de hablarle claro a la familia de hasta dónde llega el sistema de salud con la farmacodependencia, entonces ustedes prefieren evitar eso y remiten al paciente. Entonces saturan los servicios de urgencias y ahí cuando está la persona con depresión, cuando está la persona con ansiedad, cuando está la persona psicótica, no consiguen la cama. ¿Ven? Entonces la invitación es manejen bien el paciente con adicción. La invitación es comprendan realmente cuál es el alcance de la desintoxicación. La invitación es motiven al paciente, busquen qué es la entrevista motivacional, busquen que la inmensa mayoría de los pacientes llegan en una fase que se llama la fase precontemplativa, de las que les decía ahorita de Prochaska y Di Clemente, y la intervención ahí es tratar de generar disonancia. ¿Y cómo se genera la disonancia? Brindándole información al paciente sobre el daño que se está haciendo con el consumo de las sustancias. Todas, todas, legales e ilegales. El alcohol es dañino, el cigarrillo es dañino, son sustancias psicoactivas. La cannabis es dañina, ni se diga la cocaína, el bazuco, los derivados de la cocaína, el tucito, los inhalables, ladies, dick, poppers, los pegantes, los opiáceos, los opioides, todas son dañinas para el cerebro. Hay un recurso en internet muy bello que se llama Mouse Party,
Búsquenlo y ahí van a ver con unas gráficas muy bonitas a dónde va cada una de las sustancias tóxicas y cómo cambia el cerebro y cómo va haciendo daño desde la cannabis. Miren el video de introducción a la psicoterapia cognitiva. Miren lo que se les habló en la caja de Skinner y lo que sucede con las adicciones. Por favor, miren ese pitico, ese pedacito para que vean el tema de lo de la cannabis ahí. Brindenle información al paciente, traten de que la persona entienda el daño que se está haciendo y ahí es donde puede empezar a nacer la motivación para el cambio. Esa intervención la pueden hacer ustedes, usted no necesita mandar a un paciente a la unidad de salud mental para eso. Ustedes pueden intentar, si el paciente viene donde ustedes y dice, mire, yo sí me quiero ir para una comunidad terapéutica, pero la voluntad de él, no la voluntad de la familia, porque la familia siempre tiene voluntad de que él se alivie, los pacientes no siempre, pero cuando el paciente ya es el que lo pide y él dice, mire, soy yo el que lo quiero, yo me quiero ir para la comunidad terapéutica, hoy en día en el plan de beneficios en salud quedó incluida la comunidad terapéutica los primeros 6 meses. Hágale la fórmula a usted, usted no necesita mandarle a un psiquiatra para eso. Entonces, miren cómo ustedes definitivamente pueden hacer todo el manejo inicial del paciente en el servicio de urgencias. ¿Qué tienen que complementar? Tienen que complementar los manejos específicos. Es muy importante que revisen el manejo de la abstinencia alcohólica. Es muy importante que revisen por qué ahí sí el lorazepam es mandatorio. Es muy importante que revisen las estrategias de manejo de la abstinencia con opiáceos y opioides, la pauta de clonidina, los reemplazos con tramadol si no hay más opción y en los lugares en donde la tienen la pauta de metadona. Muy importante que eso lo revisen y que lo tengan muy claro cómo se le inicia el manejo del paciente, porque volvemos al tema, es posible que les toque en el pueblo. Si no hay ninguna de esas estrategias, a veces, y esto es muy importante que ustedes sean capaces de dejarlo claro en una historia clínica, a veces al paciente hay que darle salida. Y hay que explicarle a la familia, mi señor, hay que darle salida para que él se vaya a consumir. La familia, pero ¿cómo me está diciendo eso? Mi señor, acá no tenemos cómo manejarlo. Mire la complicación que le está pasando, mire cómo le están empezando a doler. Y si él no tiene un tratamiento rápido, puede fallecer. A veces eso es aterrador, ¿cierto? Pero sabemos de casos en donde en los municipios no han conseguido cómo remitir al paciente y por no hacer esto han terminado en consecuencias muy graves. Entonces, esa es una de las más delicadas. Si uno no tiene clonidina, si uno no tiene cómo reemplazar con tramadol, y obviamente pues la metadona sí está en muy pocas partes, y usted no tiene cómo llegar a esos manejos, ese paciente hay que darle egreso. Hay que darle egreso al servicio de urgencias con nivel de urgencia. Y obviamente uno no le va a decir pues para que vaya y consuma, ¿cierto? El paciente lo sabe, él sabe, porque cuando están en ese punto ya llevan mucho tiempo y ya normalmente saben lo que les pasa. Entonces, esto es muy complejo, yo lo sé, esto se presta para situaciones supremamente difíciles con la familia. Vuelvo y les digo, es la importancia de uno poder consultar y asesorarse, porque la jurisprudencia puede cambiar y vuelvo y les digo, nosotros no somos abogados, nosotros no sabemos. Entonces es muy importante que tengan con quién de derecho asesorarse en este tipo de situaciones cuando empieza la familia a amenazarlos, que es que si usted no me lo remite, entonces es que usted me lo está haciendo. No, mi señora, le estamos haciendo la desintoxicación, él ya está desintoxicado, ya le vamos a dar salida. Pero es que se va a ir a consumir. Sí, señora, probablemente. Ojalá que no, aquí le hemos dado la motivación. No es que yo necesito que me lo desintoxiquen más tiempo. No, ya está desintoxicado. Ahí es donde hay que explicarles a las familias la diferencia entre desintoxicación y rehabilitación. ¿Qué pasa con la patología dual? La patología dual sí es otra situación totalmente diferente. Recuerden que patología dual es cuando se presenta farmacodependencia con una esquizofrenia, farmacodependencia con un bipolar, farmacodependencia con un esquizoafectivo. Entonces, claro, se retroalimentan negativamente ambas entidades clínicas, tanto la patología mental primaria como con la farmacodependencia. Entonces, ahí ya uno no solamente está haciendo la desintoxicación del paciente, sino que probablemente lo tiene que remitir porque ya tiene un episodio psicótico adicional que no depende solo del consumo de la sustancia, ¿cierto? Que depende de su patología primaria. Entonces, ahí ya es otro el asunto. Ahí sí toca, porque toca remitirlo a unidad de salud mental, o si ustedes están en esos lugares en donde no hay cómo remitir a unidad de salud mental, pues lo tendrán que hospitalizar en compañía de la familia, le iniciarán el manejo antipsicótico, le iniciarán el manejo estabilizador del estado del ánimo, si es un bipolar o un esquizoafectivo, si es una persona con esquizofrenia, pues le iniciarán solo el manejo antipsicótico, como vimos en los videos anteriores. Entonces,
¿Qué es el paciente con farmacodependencia en el servicio de urgencias? Es aquellos que se nos presentan o en una intoxicación por sustancias psicoactivas o en una abstinencia. ¿Cómo lo identifico? A partir de los fenómenos clínicos y pues por el antecedente del consumo. ¿Qué tengo que hacer? Primero estabilizarlo y descartar que aquí no haya nada más asociado. Entonces, hágale el electrocardiograma, hidrátelo, pilas con el evento coronario en los pacientes con cocaína, pilas con el delirium tremens en los pacientes con alcoholismo, pilas con la abstinencia con los pacientes con opiáceos y opioides. Hago el manejo inicial, si es necesario contención física, contención farmacológica, se hidrata al paciente, se espera que él solito se limpie su organismo, se va evaluando constantemente y una vez la persona ya está alerta, orientada, colaboradora, dice sí, pues estaba mal, ya se finalizó la desintoxicación, pueden dar salida. Si viene necesidad de manejo específico, pues delirium tremens, lorazepam. Si la persona tiene opiáceos opioides o clonidina o tramadol en pauta o metadona, los dos primeros son los que ustedes van a manejar probablemente, entonces hay que revisar eso. Y si definitivamente no hay manejo específico y el paciente está clínicamente comprometido o ustedes tienen dudas desde el momento inicial, no olviden la línea toxicológica. No olviden la línea toxicológica. Si el paciente pide la comunidad terapéutica, se la pueden hacer ustedes. Es PBS, Plan de Beneficios en Salud, lo que antes se llamaba el POS. En Colombia dura 6 meses. La pueden ordenar ustedes mismos. No es necesario para eso la valoración por psiquiatría. Si el paciente tiene una patología dual y se descompensó de la patología primaria por el consumo de sustancias, entonces así lo logren desintoxicar, si persisten los síntomas a pesar de la desintoxicación, que es lo más seguro en la patología dual, van a tener que remitir al paciente, pero ya no lo remiten tanto por la farmacodependencia, sino por la patología mental primaria. Entonces ahí tienen un panorama. Es una situación compleja, complejísima, de las más complejas que tiene el ser humano en este momento. Esto es una pandemia, pero la respuesta no está solo en el sistema de salud. La respuesta no está solo en el sistema de salud. Aquí se requiere el ente gubernamental, obviamente la acción de la fuerza pública, obviamente los programas de promoción y prevención, las comunidades terapéuticas, aunque pues por todo esto han tendido a migrar y a volverse instituciones prestadoras de salud, no son un hospital, ni lo van a hacer, ni esa es la intención. Ellos van a seguir haciendo sus procesos de rehabilitación y entonces ahí es donde vemos que hay que articular el aparato de salud con las comunidades terapéuticas. Entonces, de nuevo, ojalá les haya quedado la luz. Hay bastante que leer sobre este tema, pero mídansele porque si ustedes manejan bien a los pacientes con farmacodependencia en los primeros niveles, van a poder remitir siempre al paciente que les quede la duda de riesgo autolítico, que es probablemente una de las mayores necesidades de los servicios de urgencias. Entonces ahí estamos. Muchas gracias.